Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un día más en Caimanes de las Finanzas. Hoy venía a hablar primero de las crisis inflacionarias y luego de la crisis del 29 en Estados Unidos y bueno, en el mundo. Todo esto basado en un libro que leí hace unos años, Big Debt Cycles de Ray Dalio. Es un libro bastante técnico en el que analiza tres grandes crisis en mucho detalle que, aparte de explicar todos los mecanismos de cómo funciona, pone noticias de recortes de periódicos de aquella y un poco de cómo era el sentimiento. Analiza la crisis del 29, la crisis del Weimar alemana y la crisis de 2008, la crisis financiera. Y luego otros 46 casos de estudio en menor detalle, estos tres en mucho detalle, como 100 páginas cada uno así, y luego otros 46 casos de crisis de los últimos 100 años. Con esto voy a empezar hablando de Ray Dalio, uno de los mayores y mejores inversores de toda la historia, creador de Bridgewater, el mayor hedge fund del mundo, que bueno, ahora se ha jubilado y está escribiendo libros y dando charlas y tal, y es de los pocos que yo siempre que habla le escucho. Vale, voy a empezar. Las crisis de ciclo inflacionario tienen cinco fases. Las tres primeras son iguales que en el deflacionario, pero luego cambian. Esto está basado en 27 casos de estudio en los últimos 100 años de crisis inflacionarias. Entonces es como un compendio de todo esto. Suele empezar la primera fase, pues la creación de la burbuja, básicamente. El país tiene buenos números, crecimiento, productividad, tal. Y en esta fase, bueno, es bastante conocida porque la hemos vivido todos. Porque se suelen inflar mucho los valores, los bancos centrales suelen empezar a comprar foreign exchange reserves, o sea, bonos en extranjero a modo de ahorro, todo va bien. Y la segunda fase es la burbuja, y esto básicamente es la moneda y los activos del país se empiezan a apreciar cada vez más, sobre todo financiado con deuda. Esto hace que a la vez los precios de todo suba, la inversión suba y es un círculo vicioso en el que se suma el sentimiento de que esto siempre va a ir a mejor y tal. Hay un muy buen libro sobre cómo detectar esto de Howard Marks, que puedo dejar el link en la descripción. Luego, el capital extranjero suele superar un 10% el PIB del país. Esto hace que el consumo suba bastante. Los bancos centrales siguen comprando bonos extranjeros. La bolsa suele ir subiendo como un 20% cada año durante varios años. Todo esto, claro, dependiendo de qué crisis sea. Hay algunas que han sido muchos años, otras menos. Todo lo que diga aquí es en plan baremo. No lo que esté pasando ahora, lo que pasó antes, sino es como un compendio de cómo suelen funcionar estas crisis. Las importaciones superan a las exportaciones. La deuda empieza a subir como un 10% el PIB anual cada año, y la deuda externa monetaria suele estar entre un 35 y un 45% también del PIB. Luego llega la tercera fase, que es el pinchazo. Puede haber varias razones para el pinchazo, cada crisis tiene las suyas, pero suele ser que hay menos ingresos de exportaciones, un mayor coste de importación, empieza a haber mayor coste de pedir dinero prestado, tanto interno como externo. Empieza a haber salida de capital, ingresos, los activos se empiezan a desinflar en precio, suben los tipos de interés y esto es otro círculo vicioso en el que pues va bajando todo. Ante el pinchazo, el Banco Central asume que hay que defender la moneda, gasta si las tiene, las reservas, algo muy similar
que podemos estar viendo ahora con el Banco Central Europeo, que está gastando todas las reservas, que esas reservas bien sabemos que vienen de los fondos para el COVID, que imprimieron lo que no estaba escrito, y están tirando de esas reservas. Pero bueno, lo que suelen hacer los bancos centrales, gastar las reservas y subir los tipos para esta defensa a la moneda. Porque el tema es que hay una relación entre los tipos de interés y los futuros a spots de una moneda. Básicamente, si la moneda se deprecia un 5%, los tipos de interés deberían subir un 5% para que los inversores extranjeros sigan invirtiendo en esa moneda sin tener pérdidas. Entonces, si vas mirando los futuros a spot de la moneda y lo que se espera que baje y tal, puedes llegar a intuir cómo van a ir los tipos, o deberían ir los tipos, porque hemos visto que estos últimos años ha estado totalmente descompensado esta relación. Y bueno, los políticos, ¿qué suelen hacer? Pues aseguran que van a defender la moneda como sea y en algunos casos prohibir salidas de capital del país. Esto se puede ver en muchas crisis, en plan Argentina, Turquía, etc. etc. Para esto, un muy buen hedge sería tener Bitcoin, porque ese dinero siempre lo puedes sacar del país. Las cuentas te las pueden bloquear, pueden pasar mil movidas, no te dejen sacar tus empresas fuera. Ha habido muchos casos como este. Esta fase suele durar como unos 6 meses y cuando se han gastado el 10 o el 20% las reservas se abandona. Se abandona esta política de intentar defender la moneda y se llega a la cuarta fase, que es la depresión. Después de eso, de gastar las reservas, subidas de tipos y asegurar que no se va a devaluar más y posibilidad de controles de capital, pues lo que suele pasar es un 30% de depreciación inicial de la moneda. Podemos estar viéndolo esto ahora con el euro y la libra, y bueno, muchísimas monedas comparadas con el dólar. Esto ya no es seguido de un ajuste de tipos, como comentaba antes la relación esta, lo que produce grandes pérdidas. Se gasta también como un 10% de las reservas y con esto, ¿qué se hace? Pues tienes una devaluación de la moneda, cosa que sube las exportaciones y te baja las importaciones. Entonces, esta bajada de importaciones favorece a los productores locales, domésticos, pero como doble espada de doble filo, te sube la inflación, te sube más. Y luego tienes los ingresos de capital, en vez de subir, sino bajan como un 5% del PIB durante unos 12 meses, generalmente. Suben los tipos de interés nominal como un 20% en el corto plazo, y por esta razón se invierte en la curva de tipos, la yield curve, que es algo que todas las veces que ha pasado la historia, justo después ha habido una crisis. No quiere decir que pase esto y siempre vaya a haber una crisis, pero que en el pasado siempre la ha habido. Algo que pasó hace no tanto tiempo con el americano, con el alemán, con casi todos los bonos potentes ahora mismo. Luego, la impresión de moneda suele ir como un 1 o un 2% del PIB, la bolsa se desploma, el endeudamiento sube y la inflación suele subir entre un 15 y un 30%. Y luego sigue elevada unos 2 años desde el máximo. Ponte que el máximo igual llegamos ahora al 10%, pues durante 2 años se mantiene bastante elevada en torno a ese número. No quiero decir que sea justo este momento en el que estemos, porque no se sabe si todavía es el máximo, sobre todo viendo la que se viene este invierno con lo de Rusia y Ucrania. Y bueno, durante esta fase pues también sale toda la mierda a flote. Fraudes, sobreexposición al riesgo, sobreapalancamiento, como hemos podido ver hace 2 semanas con los fondos de pensiones ingleses. En plan, yo no sabía, bueno, y no creo que mucha gente supiese que estaban cogiendo assets muy risquis con los bonos ingleses como colateral.
O sea, se empiezan a ver, pues eso, bancos que están a punto de quebrar, que han estado Credit Suisse, Deutsche Bank ahora, que han estado teniendo muy malas inversiones y en el momento que todo se empieza a ir a la mierda y tus valuaciones bajan, pues tus cuentas de resultados no hay manera de que las cojas por ningún lado. También sube el desempleo y se producen grandes cambios políticos. Esto ya lo hemos visto en Italia hace un mes. El que haya estado siguiendo Juego de Tronos en Inglaterra lo habrá visto también con Sunak, Truss y Boris Johnson, la escabechina que ha habido ahí. Y yo esto es por lo que llevo diciendo en el podcast y desde hace tiempo, 2 o 3 años, que creo que en las siguientes elecciones va a ganar Vox, porque esto suele ser un efecto péndulo, de si está muy a la izquierda hay crisis, grandes cambios políticos y tira para la derecha o viceversa. Y luego entramos en la quinta fase, que es la normalización, que bueno, aquí no voy a contar mucho, es que todo vuelve a su cauce original. Es por lo que siempre hay que ver las tendencias en bolsa y tal, y la media histórica. No fijarte los últimos 5 años o 10, sino a la larga. Y el tema es que aquí porque este libro es como para los dirigentes político-económicos. O sea, es como una guía sobre cómo funcionan las crisis y cómo salir bien de ellas, en opinión de Ray Dalio, y habiéndolo estudiado, pues eso, los últimos 100 años y con un equipo detrás, porque, o sea, los libros de Ray Dalio, aparte que están muy bien, se ve que tienen una base de investigación de la Virgen, y es que este pondrá todos los que tenga, pondrá 100 analistas económicos a sacarle datos históricos y tal, y saca, o sea, hay gráficas muy buenas ahí. Pero lo que viene a decir es qué hay que hacer bien y qué hay que hacer y cómo se hace mal en estas crisis inflacionarias. Para hacerlo bien, se supone que tienes que tirar un farol de que no vas a devaluar nunca la moneda y luego devaluarla, pero a saco. O sea, devaluarla como un 30% de un toque. Entonces la gente ya no se espera que lo vayas a bajar más. La cagada de esto sería pues devaluarlo poco a poco. Y entonces las expectativas de inflación, la gente se les va quedando en la cabeza que se va a seguir devaluando, entonces que los tipos van a seguir subiendo y la inflación va a seguir subiendo y entras en un círculo vicioso. Luego, de cómo seguir bien, sería hacer recortes, subir incentivos a inversores subiendo los tipos de interés y gastos juiciosos de las reservas. ¿Cómo se hace mal? Subiendo el gasto, sobre todo con subvenciones o tal, aquí podemos verlo en todos los lados que está pasando eso, el control de capitales y un gasto juicioso de las reservas, pues este sería injuicioso. En plan, no sé, de esto quiero hacer un podcast porque, en particular, porque el otro día estaba viendo un cartel ahí por la calle que ponía Circlásica o algo así, o Circo Rock, como un circo de rock aquí en Madrid, en IFEMA, y tenía una etiqueta debajo de Fondos Next Generation de Europa. Y yo, hostia, en esto se está gastando los fondos Next Generation, en un circo de rock. O sea, quiero investigar bien cómo, y bueno, ya haré un podcast cuando lo mire, dónde están yendo todos estos fondos. Porque, vamos, mi intuición es que se están desperdiciando mucho. Y bueno, posible es esta fase, que no voy a entrar ahí porque es un tinglao y puedo asustar mucho a la gente, pero es hiperinflación. Y esa sería la sexta fase. En vez de la normalización, tuvieses la hiperinflación antes y luego normalización. Luego, quería... Esto es las crisis inflacionarias y luego quería comentar también la crisis de